Bueno, les estaba hablando de que este es el tema del día de hoy, introducción para proyectos. En este caso, dependiendo de lo que los profesores les pidan a ustedes para los proyectos de curso, pues así mismo será la estructura. En el caso de nosotros, como trabajaremos con la plantilla de proyectos de grado, en ese sentido, pues adecuaremos todo lo que vamos a ver aquí eh, para poder pues ver cómo se realiza un proyecto y vayan ustedes entrando allí a conocer esa plantilla, porque pues creo que tiene mucha información, pero pues desde ahora que vayan familiarizándose con ella, vayan entendiendo de qué se trata, para que cuando lleguen por allá a ese décimo semestre, noveno, y empiecen a hacer su trabajo, pues les quede mucho más fácil porque ya tienen conocimiento de eso. ¿Listo? Lo otro, que puede ser que de aquí a que se gradúen, pues es la única materia donde van a utilizar esa plantilla, sea esta, hasta que lleguen a esa temática de grado. Entonces, pues sí les recomiendo mucho que lo hagan de la manera más juiciosa, utilicen de la manera correcta para cuando estén por allá les quede muchísimo más fácil y no se vayan a asustar porque es lo que pues generalmente les pasa, de que como no la conocen y no están familiarizados con ella, les cuesta mucho hacer su proyecto de grado. Entonces, para que estén allí como muy dientes de eso y la trabajen aquí, porque ese es el primer requisito para realizar el proyecto, trabajar con la plantilla. El que no lo haga, pues obviamente se les va a bajar la nota porque no están utilizando la plantilla, que es el primer requisito para presentar el proyecto de curso de aquí en la materia. Entonces, lo primero, pues debemos definir qué es la introducción. Incluso esta definición es tomada de la plantilla de la universidad, de las normas APA sexta edición. Este semestre es normas APA séptima edición. Entonces, este que está aquí, pues es el concepto como tal de introducción. ¿Qué debo yo o cuál es el objetivo de tener una introducción en el trabajo? El objetivo es poner en contexto a esa persona que está leyendo mi trabajo. ¿Y cómo lo pongo en contexto? Estableciendo cuál es el problema de investigación. ¿Qué situación, problema he yo identificado? Ya sea una situación que la haya identificado en campo. Cuando me refiero en campo es cuando realizan ustedes sus trabajos en las empresas, hacen trabajos investigativos en empresas, entonces a eso me refiero, pues a esa parte de campo. Pero en otras ocasiones lo hacen de manera solamente de revisión de literatura, revisan fuentes en internet y pues también tienen que plantear un problema de acuerdo a algo que han evidenciado, pero la investigación va a ser netamente de revisión de literatura, de revisar qué han hecho otros, comparar tal vez esos resultados y de allí sí dar una conclusión sobre eso que hicieron los demás. ¿Por qué les indico como estas dos opciones que hay? Porque como el tema del proyecto es libre y en el caso de ustedes, pues creo que la mayoría no trabaja en una empresa para decir que van a adecuar su proyecto de cursos de la materia a una empresa, entonces lo harán de manera investigativa, buscarán o encontrarán esa situación, problema y harán comparaciones de lo que ya está en internet. Tal vez puedan evaluar una metodología que se utilice para la carrera de ustedes. Hablo de los de ingeniería industrial y los que hay aquí de electrónica. Entonces, pueden evaluar esas metodologías que se establecen, digamos que en el caso de los de ingeniería industrial, en la parte de producción, alguna metodología de métodos y tiempo, Lean Manufacturing, y lo que pueden hacer es una comparación o entre metodologías que existan para medir esos tiempos de producción o pueden también hacer una comparación entre dos investigaciones en donde hayan utilizado la metodología de métodos y tiempo y comparar los resultados, que creo que es la opción pues que a la mayoría de ustedes les va a tocar porque no trabajan en empresas. Es cosa diferente a los de la noche, estudiantes de la noche, porque ellos sí laboran en empresas, entonces ellos ya van a hacer ese ejercicio práctico
como si fuera su trabajo de grado. O sea, ya van a hacer el trabajo allí en la empresa, van a tomar datos, van a hacer encuestas, bueno, todo relacionado con eso. Entonces ellos ya se van a enfrentar pues de una vez a que es un trabajo de grado porque van a hacer la investigación en campo, como si fuera de esa manera. Y hay dos cosas muy importantes que se deben responder en esa introducción. ¿Para qué estoy realizando yo ese trabajo de investigación? Y el por qué de realizar esa investigación. Entonces siempre hay que estar allí como muy enfocados a responder estas dos cosas y a plantear o establecer bien cuál es ese problema de investigación que yo he identificado y hasta dónde se delimita ese problema. Aquí está la estructura que debe tener la introducción para proyectos. Como les mencioné, difiere en algunas cosas de la estructura del artículo científico. En este caso, por ejemplo, hay una breve descripción aquí, perdón, hay una numeración, pero esa numeración que ustedes ven allí no es exactamente la misma numeración que aparece en la plantilla, ahí tendrá otra numeración diferente, pero lo hago de esta manera es para que entiendan que no debo cambiar el orden de esta estructura, que debe ir de esta manera, tampoco debo omitir información. Lo que quiero que tengan presente es que la introducción llega hasta la parte de los objetivos. En muchas de las ocasiones tenemos en la cabeza de que la introducción simplemente es un pequeño párrafo que se redacta indicando qué es lo que voy a hacer en mi trabajo y hasta ese punto llego. No, la introducción va hasta los objetivos para que lo tengan allí presente. Si les pregunto a ustedes cuál es el último párrafo que tenían los artículos que revisaron, ustedes qué me dicen, pues los que tenían en el orden que se les dio la clase. ¿Cuál era el último párrafo? ¿Qué información se mencionaba allí en ese último párrafo de la introducción para los artículos científicos? Los objetivos. Los objetivos, ¿cierto? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Y aunque en el artículo lo hicieron de esa manera, identificaron que el último párrafo de esa introducción eran los objetivos, cuando les pido que hagan una introducción para proyectos de curso de manera completa, o sea, hasta los objetivos, lo que hacen es que me lo dejan hasta el planteamiento del problema porque creen que hasta ese punto va. Entonces, no, va hasta los objetivos de ese proyecto. En cuanto al planteamiento del problema, hay 4 partes que lo componen, pero estos que están aquí, ya les voy a mostrar la plantilla y ahora les voy a explicar con ejemplos, van a ir de manera implícita en el planteamiento del problema, pero cada uno de ellos debe tener una información con ciertas características y que se debe incluir en este orden. O sea, en el primer párrafo del planteamiento del problema debe de ir la descripción del problema. Ahora más adelante les voy a explicar cada una de estas partes porque creo que esto que está aquí es en lo que difiere a un artículo científico. El artículo me da ese planteamiento del problema de una manera muy general. En cambio, aquí en esta introducción, miren que ese planteamiento se divide en 4 partes y que cada una de ellas tiene una característica diferente y que adicional a eso se deben poner en este mismo orden. Estos títulos no irán como tal en ese planteamiento del problema, pero la información debe de ir en este orden. Voy a ir a la presentación, a la plantilla de la unidad para que pues se familiaricen un poco con lo que yo les estoy hablando y les estoy indicando y para que la vayan conociendo. Entonces ya les voy a compartir allí esa plantilla. Listo, miren, esta es la plantilla de la universidad. Ella ya tiene todas las adecuaciones en cuanto al tamaño de la letra, al tipo de letra, las márgenes, la parte de la numeración, todo está allí ya de acuerdo a los códigos de las normas APA séptima edición. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, ir a la plantilla y empezar a reemplazar datos. En este caso, pues allí van a reemplazar sus datos, el título de su trabajo. Pues digamos que esto no lo vamos a poner porque ustedes no se van a graduar, entonces esta información pues pueden omitirla o pueden poner allí que es el proyecto de curso de la materia de seminario o poner proyecto de curso y bueno, van a ir cambiando la información pues pertinente que requiere que cambien allí.
Lo otro es que sí vamos a eliminar ciertos títulos que para nosotros, pues, en este momento no son importantes debido a que acá hay una dedicatoria. Incluso esta información para el proyecto tampoco es obligatoria. Miren que allí está entre paréntesis ese opcional y pues para el caso de nosotros no lo vamos a incluir en el trabajo. Entonces, pues se va a eliminar toda esa información de agradecimientos. Bueno, esta tabla de contenidos sí va a ir. Aquí en cada una de las secciones me va a ir explicando qué información se debe incluir en ella. Entonces aquí pues me van a indicar todo sobre la tabla de contenido, pero también van a haber una tabla de figuras, si incluyo figuras, si incluyo también tablas, entonces debe haber también un contenido de esas tablas. Aquí está la parte del resumen, pero este resumen se plantea siempre cuando terminamos todo el trabajo. ¿Por qué? Porque aunque va en la primera parte de esa plantilla, resulta que yo no puedo redactar ese resumen hasta que termine toda mi investigación y redacte la conclusión. ¿Por qué? Porque exactamente el resumen contiene toda la información de mi trabajo. Miren que aquí les están indicando qué debo incluir aquí en este resumen. El objetivo de la investigación, los métodos que utilicé, el resultado que obtuve y la parte de la discusión. Entonces, si yo apenas estoy redactando la introducción en donde está el objetivo, y no tengo más información porque no he iniciado a redactar las demás partes de mi proyecto, ¿cómo voy a poner información de los métodos si todavía no lo he redactado en el proyecto? ¿Cómo voy a poner la información de los resultados si todavía no tengo los resultados de mi investigación? Y la discusión es lo mismo. Entonces quiero que lo tengan allí presente porque esta estructura del resumen la vamos a ver al final, luego de que se les explique todas las demás partes, o sea, hasta que se les explique la discusión y las conclusiones del trabajo, se verá el resumen. No debe de ir al final del trabajo, va al inicio, pero el por qué explicarlo al final es porque este contiene toda la información desde el objetivo hasta la discusión, o sea, hasta el final de la investigación. Y para el caso de esta plantilla, miren la extensión máxima. En 120 palabras tengo que hablar de absolutamente todo lo que se hizo en el trabajo, para que también tengan muy presente porque se revisa esta cantidad de palabras que tenga ese resumen. Si se pasan de ellas, pues entonces no están cumpliendo con lo que exige la plantilla. Y en el caso de esas palabras claves, en los artículos científicos son de 3 a 5 palabras claves. En el caso de esta plantilla me dice que hasta 6 palabras se pueden incluir. Entonces también para que cuando vayan a empezar a realizar este tipo de secciones, lean lo que dice, porque esa información nos va a indicar qué debo incluir ahí. Entonces allí ya hablo del resumen, por acá estará el abstract en inglés. Y ya vamos a pasar a lo que tiene que ver con la parte de la introducción. Entonces, quiero que tengan algo muy presente. ¿Sí? Aquí está un título de la introducción y hay un párrafo en donde me indica toda la información que debe contener la introducción. Entonces, ¿hasta qué parte va la introducción? Los objetivos. Hasta los objetivos, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones se confunden y lo que hacen es que aquí en este título de introducción me ponen toda la información, como si fuera un artículo científico. Y miren que acá están los demás títulos, planteamiento del problema. Por acá están estos títulos que son de manera implícita que debe ir la información. Ahorita más adelante les voy a explicar con el ejemplo que traigo para el día de hoy para que les quede más claro. ¿Por qué? Porque estos títulos se deben de borrar. Aquí pues yo les indico que los deben de borrar, pero ahora les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer. Miren, justificación, y aquí ya está la parte también, miren, de los objetivos está objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, hasta esta página llegará la redacción de la introducción de mi trabajo. Se suelen confundir es porque en este título que dice introducción y en esta información, pues me está diciendo no, o sea, todo que debe contener la introducción es esto que está aquí, pero miren, me dice la justificación. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que ir hasta el título que dice justificación para poder
poner allí esa información. Y ya les voy a indicar, y va a ser la primera parte pues que vamos a ver, es qué información debe de ir en este título de introducción. Porque esto que aparece allí subrayado, señalado, se debe de eliminar para poner allí la información correcta. ¿Qué información va en este título de la introducción? Ya les voy a indicar qué información debo poner allí. La información que debo poner en ese título que dice introducción va a ser esto de la breve descripción del tema. Y aquí en este punto va a ser exactamente lo mismo que el artículo científico. ¿Qué información debo poner allí? Bueno, lo primero que el objetivo que tiene esto es poner en contexto a la persona que va a leer mi trabajo sobre cuál es la situación problema, pero de una manera general. Cuando hablo de una manera general es mencionarla, cuál es, pero no hablar ni cuál es, ni qué lo está causando, ni cuáles serán los efectos a futuro de esa situación problema. Lo otro es mencionar el porqué de la investigación, el lugar donde se está realizando la investigación y la población de estudio. Si lo estoy realizando, por ejemplo, en una empresa, entonces voy a indicar aquí que la presente investigación se realizó en la empresa pues con el nombre tal, ubicada en tal municipio, se trabajó solamente con el área de producción y si de pronto en esa área de producción de la empresa solo hice el análisis en cierta parte del proceso, entonces digo, se trabajó en el área de producción, en el proceso de empaquetado, la población en estudio, entonces pues también menciono población en estudio, si trabajé con las personas de la parte administrativa o las personas o personal de la parte de producción. Entonces aquí en este punto es hablar sobre qué es lo que voy a hacer, pero no de una manera muy detallada, sino de una manera muy general, para que la persona que lea el trabajo, pues primero entra ahí en ese contexto. ¿Dónde voy a realizar la investigación? ¿Con qué población de estudio voy a trabajar? ¿Y cuál es la situación, problema que se ha identificado allí en esa empresa? ¿Y el por qué quiero yo realizar esa investigación? Bueno, por mejorar la situación, problema, porque a futuro puede causar otros efectos que lleve a la empresa a una situación peor a la que ya está. Entonces, justo voy a describir eso. Les voy a poner otra vez aquí la plantilla institucional para que entiendan que en esta parte lo que voy a hacer es poner esa información de la breve descripción aquí. Elimino esto que está aquí y pongo esa información de la breve descripción en un párrafo, no tiene que ser algo demasiado extenso, porque se habla de manera muy general, entonces en un párrafo de 5 a 10 líneas es perfecto para que ustedes describan lo que les mencioné de la breve descripción. Toda la información debe de ir justo en este título que dice introducción. No lo voy a eliminar, lo voy a dejar aquí y lo que incluyo es esa información de la breve descripción. Luego, pues vamos a pasar a ver lo que hay que ver con ese planteamiento del problema. Y aquí ya voy a tener dividido la información por algunas secciones, pero van a ser en esa plantilla de manera implícita. ¿Qué quiere decir? Que aunque este título no vaya allí en ese primer párrafo de planteamiento del problema, la información que yo incluya en ese primer párrafo de ese planteamiento del problema me tiene que hablar de la situación actual de esa situación o ese problema que he identificado, esa dificultad. Entonces, ¿qué debe ir en la descripción del problema? Allí lo que yo debo relatar es las características del problema, la extensión que tiene, o sea, hasta dónde puede llegar ese problema, qué lo puede estar causando, cuáles pueden ser esos efectos de ese problema si no se soluciona, y voy a mencionarlo allí. Adicional a eso, me está hablando de una situación actual. ¿Qué quiere decir? Que debo buscar información la más reciente. Lo ideal es que no pase de 3 años. O sea, información sea la más reciente que yo encuentre en internet. ¿Por qué? Porque en investigación me dicen que normalmente esta situación actual tendría que
describirse un año anterior. Si estamos en el 2021, tendríamos que describirlo del 2020. ¿Cuál fue la situación actual de ese problema en el año inmediatamente anterior? Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a buscar a la literatura, se me va a dificultar encontrar información que esté actualizada, o sea, que sea inmediatamente del año pasado, y va a depender de lo que yo esté hablando del área temática. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hago algo que tenga que ver con el COVID, esté relacionado con ese tema que es la situación que estamos viviendo desde el año pasado y todavía seguimos allí en esa situación problema este año, pues encontraré muchos artículos publicados referente a ese tema. ¿Por qué? Porque es el tema de la actualidad. Pero si yo me voy a otro tipo de tema del que voy a hablar y voy a elegir en mi trabajo, pues no me será tan fácil encontrar la información tan actualizada. Y en ese sentido, si yo no encuentro información a nivel regional y local sobre la situación problema, estoy trabajando en una empresa que está ubicada en el valle. Entonces, voy a buscar qué información hay que me hable sobre esa situación problema en las empresas en el valle. Pero resulta que no hay ninguna información actualizada de los 3 años más recientes a que me describa o qué ha pasado con esa situación. Entonces, bueno, no hay a nivel local o regional, me voy a la parte nacional. ¿Qué han encontrado en el país, en Colombia, sobre esa situación, problema que yo identifiqué en esta empresa? Entonces, voy a internet, busco información de artículos científicos, de investigaciones respecto a esa situación y pues la pongo aquí. No, que realmente no se ha hecho nada, no se ha identificado nada en el país sobre esa situación, problema. Como última medida, me iré a esa parte internacional y ver, bueno, yo sé que los países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, incluso Brasil, donde realizan muchas investigaciones y publican muy a menudo, encontraré la información. Que la voy a encontrar en otro idioma, sí. Lo más probable es que esté en otro idioma, que esté en inglés o que esté en portugués. ¿Por qué? Porque pues son informaciones a nivel internacional y en ese punto pues tocará tomar la información de esa manera. Pero lo primero es ir como a la parte regional y local, no hay información, me voy a la nacional y luego a la internacional. Quiero tener presente aquí, aparte de hablar sobre esa situación actual, de que aparte de mencionarla con mis palabras, debo que tener revisión de literatura que me soporte eso que yo estoy hablando con mis palabras, eso que yo estoy mencionando, tiene que estar soportado sí o sí con información de internet. O sea que el planteamiento no se puede quedar solamente con lo que yo he identificado porque lo he observado y lo he visto y sé que ese es el problema que hay, sino que tengo que darle soporte a esas palabras y a eso que yo he identificado por medio de lo que otros ya han hecho, han publicado, ha sido evaluado y ya ha sido validado. Porque es lo único que en investigación me va a dar soporte a lo que yo estoy diciendo. Si yo pongo aquí solamente lo que yo he visto con mis palabras, como tal no va a tener validez. ¿Por qué? Porque la única validez para la investigación es que tú publiques lo que hiciste. Y si está publicado, quiere decir que ha sido evaluado por personas que tienen conocimiento del tema y lo han hecho allí de esa manera. Les voy a poner ya el ejemplo. Este ejemplo que traje no es de aquí de Colombia, es del Perú, de una situación, problema que se presenta en una parte de la industria y de la parte agrícola de este país. Entonces, les voy a leer ese problema y quiero que estén muy atentos porque les voy a preguntar en sí cuál es el problema. Y me van a mencionar muchas cosas, pero solo uno va a ser el problema. Entonces, quiero que estén muy atentos porque quiero que con lo que se esté leyendo logren identificar cuál es la situación problema en sí y de esa pues se van a desprender más cosas, serán como esos efectos que va a causar el problema, pero sí quiero pues que identifiquen cuál es la situación problema. Entonces dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras
a pesar que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que lo conforma, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Entonces, primero miren que aquí se menciona información con las palabras donde dice, bueno, lo que vamos a trabajar, cuál es la importancia de ese trabajo, cuál es la importancia de esta industria del café en el Perú. Bueno, es un sostén de la economía nacional en el Perú, es muy importante. Por acá menciona pues más cosas, pero mire que luego en algún punto, y aquí está al finalizar, toman información en la que se están soportando, pues en este caso la información no es del 2021, pero es información del 2019 que está allí como en ese rango de años que les mencioné que se puede tener como la información. Entonces es la información actualizada que hay al 2019, porque es lo que está publicado en internet, y me soporta lo que se está mencionando del problema que aquí el autor ha evidenciado. Entonces siempre debe haber soporte de una fuente que hable sobre esa situación problema. Ahora sí les pregunto, ¿cuál es el problema que se identificó en esa industria del café? Que tienen problemas de producción y de personal. Que tienen problemas de producción y de personal. ¿Los demás están de acuerdo con esa respuesta? ¿O alguien difiere de lo que mencionó su compañera? ¿O es así? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en ese sentido, sí, es exactamente, ese es el problema. Allí me menciona más cosas que son los efectos de ese problema, pero me dicen, bueno, primero me mencionan lo de buena y dice, bueno, mire, aquí nosotros contamos con toda la infraestructura, tenemos la maquinaria adecuada para poder desarrollar toda esa actividad del café y su producción. No tenemos ningún inconveniente con eso, pero resulta que hay una situación problema y es que en la parte de producción no está funcionando de la manera correcta. ¿Y por qué no va a funcionar de la manera correcta en la parte de producción? Porque yo no tengo el personal adecuado o no tengo la cantidad de personas que estén como capacitadas en el tema, no lo hay en el país. Entonces, obviamente, si no tengo la cantidad del personal o los que están allí en esa parte de laborando y la parte del personal de la empresa no está capacitada para producir café, entonces, claro, me va a ocasionar otras cosas que son los paros en la fabricación, no tengo la cantidad de personas ni las que tengo están capacitadas. ¿Qué me lleva a eso? Pues que haya pedidos que estén acumulados, que no puedan despachar sus pedidos porque no pueden cumplir con esa parte de la producción, que tengan materia prima que no está procesada o incluso que tampoco tengan materia prima. ¿Por qué? Porque en este punto también se habla de esa industria del café, no solamente planta de producción, sino que desde esos cultivos. Y si no le dan un manejo adecuado a esos cultivos, dependiendo de las características que se requieren para sembrar el café y cosecharlo, pues obviamente no voy a tener materia prima para procesar. Entonces miren que el no tener un personal humano que esté capacitado no solo allí en la planta, sino que también en esos cultivos, porque de allí es que va a salir esa materia prima para las plantas de café y normalmente ellos siempre son los dueños de sus cultivos y adicional a eso tienen su planta de café, o sea, hacen el proceso completo desde la siembra hasta de la siembra, transformación y hasta la venta de ese producto. Entonces, en ese sentido, pues va a ocasionar muchas cosas a esas industrias o empresas que trabajan con el café. Luego vamos a ver la siguiente parte que compone ese planteamiento del problema. Ya vimos la primera, que es esa parte de allí de la descripción del problema. Vamos a ir a la segunda parte, que es el curso histórico temporal. Y aquí en este punto, cuando me habla un curso histórico temporal, hace referencia a que debo hablar de qué ha pasado a través del tiempo con esa situación problema. Entonces, debo buscar información
donde me mencione a través de varios años, no sé si encuentro información de 10 años anteriormente a este, entonces pues voy a tomar esa información. En ese tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando con esa situación, problema en la industria del café? ¿Será la misma que está pasando el día de hoy? ¿Será diferente? ¿Qué ha pasado 5 años atrás, 2 años atrás de lo que yo estoy mencionando el día de hoy que está sucediendo? Entonces, aquí es eso, es una línea de tiempo donde yo voy a buscar información en internet para identificar qué ha pasado con ese problema, si ha aumentado, si ha disminuido o si desde hace muchos años viene ocurriendo lo mismo en esa línea de tiempo. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para decir, bueno, si ese problema se ha mantenido, es porque no han hecho algo para mejorar esa situación, problema. O las metodologías que han utilizado no las han utilizado de la manera adecuada, o no son las metodologías para poder solucionar esa situación, problema. Y eso me va a ayudar a mí para poder plantear esa pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo ver lo que otros ya han hecho a través del tiempo y decir, bueno, ellos cometieron errores en sus investigaciones o la metodología que evaluaron o lo que ellos proponían no era lo adecuado o le faltó incluir cierto punto, y con eso luego puedo decir, bueno, voy a trabajar la misma metodología, pero le voy a ampliar, le voy a poner algo más, y de esta manera se podrá solucionar esa situación, problema. Entonces, la idea de ese curso histórico temporal es eso, es ver qué han hecho los otros y qué información me indica allí de qué está pasando con ese problema a través del tiempo. Para el ejemplo, entonces es el siguiente, dice, este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que el año 2000 en el país fue afectado por una sequía que provocó la disminución de la producción y la calidad del grano del café. Entonces aquí me está hablando que ha pasado a través del tiempo y en este caso me está hablando de fenómenos naturales que han afectado esa producción de café en el país del Perú. ¿Por qué me hablan de esa parte de los fenómenos ambientales? Porque obviamente sí ocurren, pero si el personal estuviera capacitado para esto, tendría allí unas opciones o algunas estrategias de poder salvar esos cultivos, pero como no están capacitados, se pierde absolutamente todo. Claro, cuando hay catástrofes naturales, obviamente se va a perder parte del cultivo porque hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero si hay cierto porcentaje de ese cultivo, cuando pasan estos fenómenos, si la persona está capacitada, pues no se perderá todo. Entonces allí me está hablando, bueno, es un problema ambiental que pasó en el 2002 y dice que disminuyó la sequía y la producción del grano del café, me muestra un porcentaje del 75%, debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Dice, este problema se mantuvo por 4 años más, afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano del café al 38%. Miren que en estos datos que se presentan aquí, me está indicando que del 2002 al 2010 disminuyó esa situación, problema de la producción y calidad del grano de café. Entonces aquí debe haber algo que hicieron ellos, alguna medida que tomaron, alguna mejora que ayudó a disminuir este porcentaje de pérdida y bajó al 38%. Luego me dice, de igual forma, aunque el estudio el Estado, inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño, afectando nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% del sembrío. Entonces miren que allí, 2 años después, me está indicando que otra vez aumentó esa pérdida de la producción y del grano en cultivo. Entonces, esa es la línea de tiempo, se menciona a través del tiempo qué es lo que ha sucedido con la situación, problema de la producción del café. Luego, la siguiente parte es la proyección del problema. Y en esta proyección del problema, pues se tiene que, te voy a dar respuesta a esa pregunta que ustedes ven allí. ¿Qué pasa si el problema continúa igual?
¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer una proyección de qué puede pasar a futuro si ese problema continúa. ¿Cómo la debo hacer? Lo primero es buscar información en internet donde alguien ya haya investigado y haya realizado esa proyección. Pero ¿qué pasa? En muchas de las ocasiones, y dependiendo de la temática que yo esté trabajando, no voy a encontrar esa proyección en alguno de los proyectos, en alguno de los trabajos de grado, de tesis o de artículos científicos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un tema reciente, digamos, o de un tema de impactos ambientales, siempre en este tema de impactos ambientales se hacen proyecciones a futuro de qué puede pasar con la capa atmosférica, qué puede pasar con la cantidad de gases de efecto invernadero a futuro, qué puede pasar con la temperatura y ese calentamiento global a futuro, y hacen estimaciones. Entonces, para un caso de estos, donde se trabaja ese tema ambiental, voy a encontrar información publicada de una proyección. Pero para otro tipo de temas no voy a encontrar información publicada. En ese sentido, ¿qué puedo hacer en esta proyección del problema? Bueno, entonces, yo ya tengo una situación actual, que será esta, donde estoy describiendo ese problema, ya la tengo allí, entonces ya tengo qué está pasando en esa actualidad. Pero también ya tengo un curso histórico temporal, en donde también me indica qué ha pasado a través del tiempo. En esta información se mencionan porcentajes, entonces yo con esta información puedo decir, bueno, yo tengo un porcentaje que me habla qué está pasando de la situación actual de ese grano de café y esa pérdida del grano de café y la disminución de la producción. Aquí ya tengo datos que se mencionan en el 2002, tiempos anteriores, 2010, 2012, y yo con eso y con esos porcentajes puedo hacer una estimación de que si el problema continúa, pues este porcentaje puede aumentar o puede disminuir si se tienen ciertas acciones, si se vuelve a aplicar la misma metodología que utilizaron aquí en el 2010, entonces puede hacer que se disminuya ese problema. Se los voy a poner con un ejemplo en una empresa. Si yo estoy haciendo una evaluación de los tiempos de producción, porque he identificado que esos tiempos de producción a través del año han ido aumentando, estamos al mes de septiembre, y yo inicié a medir los tiempos de producción, tengo el tiempo de producción de diciembre, que era el año pasado, pero luego en enero vuelvo otra vez a medir el tiempo de producción y yo veo, bueno, se me aumentó de un mes al otro 1 minuto el tiempo de producción. Entonces yo digo, aquí algo está pasando. Hay un problema que tengo que identificar del por qué se está aumentando ese tiempo de producción. Y entre más se aumenta ese tiempo de producción, pues obviamente van a haber pérdidas para la empresa porque están produciendo menos en más tiempo. En ese caso, yo sigo haciendo las evaluaciones, sigo tomando datos y luego no tomo datos, los tomé en enero, luego digo, no, pues los voy a tomar cada 2 meses, entonces en marzo vuelvo y lo tomo. Y me dice en marzo, el tiempo de producción se aumentó en 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes está aumentando 1 minuto más ese tiempo de producción. Cuando yo ya llegue aquí a septiembre y ya tengo la cantidad de tiempo de producción que me di cada 2 meses, pues entonces voy a tener unos datos donde me diga, y donde yo diga, bueno, voy a estimar en cuánto puede aumentar ese tiempo de producción de aquí a diciembre si no encontramos cuál es la situación problema o qué está causando eso, de que se aumenten los tiempos de producción. Entonces allí yo ya puedo hacer una proyección. ¿Por qué? Porque tengo los datos en donde he tomado medidas de tiempo cada 2 meses y resulta que en esas medidas de tiempo me está indicando que por cada mes se está aumentando 1 minuto. Si yo ya sé que por cada mes se aumenta 1 minuto el tiempo de proyección, entonces yo ya voy a decir, bueno, me queda octubre, noviembre, diciembre, o sea, 3 meses en donde se van a aumentar otros 3 minutos más ese tiempo de producción. Entonces allí ya estaré haciendo esa proyección de ese problema con la información que tenga. ¿Por qué? Porque pues en ese sentido, primero estoy haciendo la investigación en una empresa. Y segundo, porque no voy a encontrar en internet una proyección que me hable sobre ese tema. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. Buscando la información en internet o si yo ya voy así a campo a hacer ese trabajo, como se los acabé de explicar. Y si no, si voy a hacer solamente una revisión de literatura de lo que otros ya han hecho y publicado,
lo puedo hacer y puedo estimarlo con los datos que tenga de la situación actual y con los datos que tenga de ese curso histórico temporal de la situación problema. Entonces, para esta tercera parte de planteamiento del problema, que es esa proyección, pues aquí está el ejemplo, dice, según el informe del Plan Nacional al 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio, concuerda que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles por año. Yo les había indicado que este es un estudio del Perú. Entonces, miren, aquí me están hablando de a este 2021, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, primero me dice, no, o sea, al 2021, si esa situación, problema no se soluciona, lo que va a pasar es que va a seguir descendiendo tanto la calidad como la producción de ese café. Y adicional a eso, lo que me va a causar esa disminución de la producción del café es que genera pérdidas millonarias al país y se estima cuánto podrían ser esas pérdidas millonarias. ¿Cómo realizan esa estimación de esas pérdidas millonarias? Pues ya tienen los datos reales de los años anteriores porque ya lo han evaluado, ya hay investigaciones en internet que están publicadas y con eso ellos pueden decir, bueno, los años anteriores esas pérdidas han sido de tantos millones. Si yo voy a decir que sigue descendiendo, quiere decir que esa pérdida, que si antes no eran 25 millones que se estaban perdiendo, pues a este año se van a perder 5 más, 30 millones, porque ya tengo información anterior donde me dice cuál es la pérdida de dinero en cada uno de los años. De igual modo, en el Plan Regional al 2018, como situación problemática de mayor envergadura, considera la desaceleración de producción de café a un 48%, lo cual se proyecta el aumento de la pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces ahí también mencionan un porcentaje, incluso dice 48% por año, entonces ya tengo un porcentaje en el que se está disminuyendo, descendiendo esa producción de café. Y adicional a eso, me indica qué es lo que va a pasar. Si no se soluciona esa situación identificada, pues se va a aumentar la pobreza en el país, debido a que hay personas pues, que trabajan justo en esta industria del café. Y ahí ya se menciona pues como tal toda la información. Este cuadro que está aquí es una matriz que se utiliza para plantear el problema. Lo podemos utilizar, no es obligatorio porque igual esto no lo voy a copiar este cuadro y lo voy a pegar en la plantilla de la universidad, no. Solamente es para tener presente el orden en que debe de ir esa información y yo voy pegando pues la información que voy consultando de la situación actual aquí en esta parte, luego el curso histórico lo pego aquí y luego de la proyección y ya luego que tenga este cuadro lleno, lo que hago es que copio el párrafo que está aquí o los párrafos que tenga esta situación, el curso histórico y la proyección y lo pego en el documento de Word, de la plantilla, en donde está el título del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque estos títulos no van a ir, estos subtítulos no van a ir ahí. La información va a estar de manera implícita. ¿Cómo me aseguro yo que ponga la información de la manera adecuada y en este orden? Pues llenando este cuadro y teniendo muy presente que no voy a pegar títulos, sino que solamente voy a pegar, la información que está aquí. Igual ahora se los voy a mostrar con la plantilla y con lo que tenemos de la información del ejemplo. Les voy a explicar lo de la pregunta de investigación, que también hace parte, es la parte de ese planteamiento del problema. Tampoco va al título de pregunta de investigación. Lo otro es que no va en forma de enunciado, como lo vimos en el artículo, que por lo general se presenta como un enunciado de la hipótesis. En pocos artículos se veía en forma de pregunta, la mayoría estaba en forma de enunciado. Para el caso de la plantilla de este semestre de la universidad, está como una pregunta de investigación. El semestre pasado se planteaba tanto la pregunta como el enunciado. Para este semestre solo la hipótesis se va a plantear en forma de pregunta. También para que lo tengan allí muy claro de que no pueden plantear un enunciado para hacer la hipótesis. Tiene que ser sí o sí
la pregunta. Y es lo mismo que ya les había explicado del artículo de cómo se plantea una hipótesis. ¿Qué pregunta debo resolver? Pues la siguiente: ¿cómo puedo mejorar o modificar esa situación actual o esa situación problema identificada? Y pues, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición de algo que yo creo, en este caso de algo que yo creo que va a mejorar la situación problema, pero que aún no he comprobado si es verdad o no es verdad, y que solo lo voy a comprobar al final de que yo realice la investigación. Entonces, mire, este es el punto de ese planteamiento del problema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a reemplazar pues en esa plantilla esa información. Entonces, recuerden, aquí deben redactar la breve descripción, pero miren que aquí en el planteamiento del problema me va a aparecer una información. Esto tengo que eliminarlo. Y luego lo que voy a hacer es que voy a empezar a reemplazar acá la información de la que ya tenga allí en las diapositivas. Entonces les voy a compartir las diapositivas para que vean de dónde es que yo estoy tomando la información, de dónde estoy copiando y pegando. Este primer punto es la descripción de ese problema. Entonces voy a copiar. Denme un segundito, voy a copiar allí. Espérense que no me deja copiar desde esto. Ahora sí, entonces voy a copiar la información que tengo yo, esta, que es la descripción del problema. Aquí ya está el párrafo, entonces lo copio. Voy a la plantilla, lo pongo aquí justo en este punto, lo pego allí y voy a borrar el título. ¿Por qué? Porque la información debe de ir de manera implícita. O sea, no voy a poner títulos para hacer ese planteamiento del problema. El único título que debe de ir es este que está aquí numerado. De resto no va a ir ningún otro título más. Entonces, luego pues aquí voy a buscar, dice el curso histórico temporal o los antecedentes. Entonces pues voy otra vez a lo que tengo en la presentación. Este es el curso histórico temporal. Lo voy a copiar, me voy a la plantilla, lo voy a pegar donde me dice que debe ir esa información de acuerdo al orden de los párrafos. Lo voy a poner allí, voy a borrar ese título. Y voy a ir al siguiente, que es la proyección del problema. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Busco la proyección del problema, lo que se ha redactado de esa proyección, lo copio, lo pego en la plantilla donde está el título de proyección del problema, lo pongo aquí. Voy a eliminar este título que está. Allí, aquí se me numeró esto. Pero bueno, voy a borrar eso. Y lo mismo aquí cuando vaya a plantear la pregunta, entonces hago lo mismo. Planteo la pregunta que voy a escribir allí. Pues escribo allí algo de esa pregunta de investigación y voy a borrar ese título. Y de esta manera me va a quedar planteado ese problema. Miren que está la información de acuerdo a lo que les expliqué ahora, de primero la situación actual, que será la descripción del problema, luego de allí esa parte del curso temporal o histórico de esa situación problema, luego de allí tendré el párrafo que me habla de la proyección y al final de eso tendré la pregunta de investigación, que sería la hipótesis que se planteó de ese problema. ¿Es claro para ustedes esto que les estoy mencionando allí? De que no deben ir esos títulos
como tal implícitos, pero que la información debe estar ubicada en ese orden lógico y que cada una de esas partes que van de manera implícita pues tiene unas características de la información que yo debo consultar y redactar justo allí en esa parte. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte que sigue para plantear en esa introducción para proyectos. Entonces allí tenemos la parte de la justificación y es exactamente lo mismo que les había indicado para los artículos científicos. Aquí yo voy a responder esta pregunta que dice, ¿por qué debe ser estudiada la situación? Y yo puedo elegir dos temas en los que puedo indicar por qué es importante mi trabajo o lo que yo voy a plantear para mejorar esa situación, problema. Me puedo ir por explicar cuáles son los beneficios que puede traer a la empresa si se soluciona ese problema por medio de la metodología que yo planteé en esa hipótesis, por medio de esa solución que estoy dando en esa hipótesis, cuáles son los beneficios que puede traer. Entonces, si hablamos en el caso de la empresa y hay allí eso que les puse el ejemplo de los tiempos, entonces puedo decir, no, mire, si usted realiza esta investigación en la empresa y establece esta metodología que yo le propongo en esa hipótesis, en esa pregunta de investigación, pues su empresa va a disminuir los tiempos de producción y eso qué quiere decir, va a aumentar la producción, no va a tener pérdidas económicas, va a alcanzar ese punto de equilibrio y la empresa va a estar bien para poder pues mantener todos sus gastos y todo lo que tenga que mantener. ¿Por qué? Porque ya económicamente estará produciendo lo que requiere para poder mantenerse. Entonces puedo hablar de cuáles son los beneficios, pero también puedo indicar y decir, bueno, mire, si usted no mejora esa situación, problema de ese aumento de tiempo de 1 minuto cada mes, que es lo que ya se ha evidenciado con la toma de datos que ustedes tienen aquí anteriormente, y con la proyección que yo he realizado de ese problema o de esa situación que estaba ocurriendo allí en la empresa, pues ¿qué va a pasar? Si a final del año su empresa no alcanza el punto de equilibrio, tenga que despedir trabajadores, y si despide trabajadores, pues tenga que cargar más laboralmente a los que ya están allí en la empresa, o que realmente la empresa quiebre. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas económicas debido al aumento de esos tiempos de producción y que está saliendo menos producto al mercado y está requiriendo más tiempo para ello. Entonces, puedo hablar de esas dos cosas. Elegir una de ellas o si quiero al mismo tiempo, puedo hablar de las dos. Incluir esa información allí. Como les dije, es exactamente lo que se les había explicado en la parte de las posibles soluciones o justificación del artículo. Para la plantilla no aparece como posibles soluciones, aparece como justificación. Se los menciono porque cambian los títulos, o sea, a la plantilla no le podemos cambiar los títulos porque eso ya es algo institucional de la universidad, en donde no podemos como tal, pues modificar los títulos que ya están allí. Si de pronto algún director quiere aumentar otra información, puede poner títulos nuevos, pero los que están no se pueden eliminar cuando se habla de contenidos. Hay algunos opcionales, como se los mostré a ustedes, que están los agradecimientos, dedicatorias, que sí se pueden eliminar porque son opcionales en la plantilla, pero en el caso de la justificación debe de ir con este nombre, de esta manera y no como posible solución. Luego, vamos a esa parte final que son los objetivos. En este punto, casi siempre en los artículos encontramos un objetivo general en el último párrafo de la introducción. En este caso, pues vamos a tener no solamente ese objetivo general, sino que habrán otros objetivos que son los específicos. Algunos artículos científicos, pero muy pocos, también los tienen divididos, tienen objetivos específicos, pero la mayoría solo el general. En este caso, siempre sí o sí para el proyecto se deben incluir general y los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación es algo mucho más amplio que requiere de dividir ese objetivo general en ciertas metas que requiero cumplir de manera independiente para poder llegar a esta meta final que sería ese objetivo general.
Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Pues primero que el objetivo es una meta que yo me propongo, algo que quiero alcanzar con el trabajo de investigación que voy a realizar, con mi proyecto de curso que voy a realizar o cuando estén por allá para graduarse, pues con su proyecto de grado, que se debe redactar pues en un verbo infinitivo. Resulta que hay unas características que se deben tener muy presentes al momento de plantear objetivos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta estas características, lo más probable es que yo no pueda cumplir con esa meta que prometí que iba a alcanzar. Porque sí o sí, los objetivos que yo proponga en mi trabajo, al final, cuando llegue a esa conclusión, los debo cumplir. Si yo voy trabajando y a medida del tiempo, digamos que ya hice la parte de los materiales y métodos, de la metodología, y empecé a tomar resultados y con esos resultados que yo tomé me di cuenta de que no había alcanzado uno de los objetivos que había planteado allí al inicio de mi trabajo, pues ¿qué me toca hacer? Volverme otra vez a esa parte de la metodología y preguntarme qué fue lo que faltó, incluir allí qué datos me faltaron tomar en campo, qué me faltó investigar para poder cumplir con ese objetivo. Porque si yo digo que voy a tener 3 objetivos específicos, al final de mi trabajo tengo que cumplir con esos 3 objetivos. Si dentro de mi trabajo yo no cumplo con esos 3 objetivos específicos, simplemente no va a ser válido. Y no me lo van a aceptar, porque esa es la condición. Comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos. Entonces, por eso son muy importantes estas características que les voy a mencionar allí. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra SMART? ¿Ninguno sabe? Inteligente. ¿Es inteligente? Inteligente. Entonces, exactamente de esa manera debemos plantear los objetivos, de manera inteligente. ¿Por qué? Porque les puede pasar lo que les acabé de mencionar, que si no los planteamos de manera inteligente, no los vamos a alcanzar. Y de acuerdo pues a cada una de estas iniciales que conforman esa palabra en inglés SMART, hay unas características a tener en cuenta. La primera es que me dicen, los objetivos deben de ser lo más específicos posibles y lo más concretos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se redactan objetivos que tienen tanta información que al final no dicen nada. O sea, mencionan una cosa, la otra, y cuando yo voy a leer, os digo como que no, ahí no me está mencionando absolutamente nada. Y pasa más que todo en ese objetivo general, que como es el general, entonces quieren incluir absolutamente todo, actividades y todo lo que van a hacer, pero no es la manera correcta. Recuerden que hace 8 días yo les decía, el objetivo general debe tener cierta información para poder plantearlo. Igual ahorita vamos a ver qué es un objetivo general y qué información se debe tener allí, y yo se los había mencionado pues hace 8 días. Entonces, lo primero es que debe ser lo más específico posible. En ese sentido, les voy a poner un ejemplo. De acuerdo al objetivo que ustedes se han planteado para su carrera de ingeniería industrial y los de ingeniería electrónica. ¿Cuál es ese objetivo? Pues graduarse. Esa es su meta, ese es el objetivo que ustedes han tenido allí. Y entonces, en ese sentido, pues es lograr graduarse como ingenieros industriales o electrónicos en los 5 años que indica el programa curricular de la Universidad Antonio José Camacho. Entonces, allí ya está la información de manera muy específica en donde me dice cuál es la meta, incluso allí se menciona el tiempo de esa meta, graduarme en los 5 años que establece la universidad que se requiere para la carrera de ingeniería. Allí está mi objetivo de manera específica. Luego me dice, deben ser medibles. Y yo siempre debo establecer unos criterios para medida de que vaya realizando y tomando esos datos en la parte de campo, vaya entendiendo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con mis objetivos. Trayéndole el ejemplo de eso de graduarse en ese tiempo establecido, ¿cómo voy a medir yo si voy a lograr graduarme en 5 años? Pues mirando cómo me ha ido cada semestre. Ustedes ya están en 4º semestre y podrán decir o hacer una evaluación, o bueno, los otros de electrónica ya están más arriba, ya próximos a graduarse, pero lo que pueden hacer es esa parte de medir. Bueno, yo había dicho que me iba a graduar en los 5 años, adicional a eso yo tengo una beca de Generación E que solo me cubre los 5 años. ¿Cómo me ha ido en cada uno de los semestres? No, es que en el primer semestre perdí una materia que tiene que ver con matemáticas
y no hice el curso de verano, entonces, ¿qué pasó? El siguiente semestre tendré que ver esa materia de matemáticas, pero como esa materia de matemáticas era prerequisito de otras materias que tienen que ver con esa parte de las matemáticas, pues, ¿qué pasa? Me voy a ir atrasando. Entonces, es una manera de medir y decir, bueno, si yo no hago una estrategia para poder estar otra vez a la par con las materias que tengo que ver en cuarto semestre, pues no voy a lograr graduarme en los 5 años. ¿Por qué? Porque ya voy atrasado en una materia. Entonces tendré que lanzar ahí estrategias y si voy a hacer un curso de verano, si luego voy a mirar si hay materias que no tienen requisitos y puedo adelantar 2 de otro semestre para cuadrarlo y que al final me pueda graduar en los 5 años. Entonces, esa es la forma de establecer criterios para medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esa meta que había propuesto alcanzar en ese objetivo general. Lo otro es que es alcanzable, o sea, tienen que ser siempre alcanzables. Y se los digo por qué, porque en muchas ocasiones están tan animados con sus trabajos de investigación que plantean unas metas que uno dice, o sea, ¿cómo va a alcanzar eso? Metas donde ni siquiera de pronto cuentan con el presupuesto para realizar la investigación. Si lo están haciendo en una empresa, no cuentan con los permisos para tomar todos los datos que me está mencionando allí que va a tomar. Entonces, yo no puedo proponer algo que no pueda alcanzar, porque ya saben, si no alcanzo los objetivos, no me puedo graduar porque mi proyecto, hasta que yo no alcance los objetivos, no lo puedo presentar. Entonces, por eso es muy importante que se planteen de manera inteligente. Si yo no los planteo de manera inteligente, pues me va a pasar eso, que me voy a atrasar en mi grado, que si esos objetivos están dentro de un macro proyecto que es más grande y ya está aprobado con recursos y por alguna razón de alguna situación de que pronto yo no averigüe y en la empresa no me dejan tomar tantos datos, sino que me dejan tomar ciertos datos hasta tal punto, pues ¿qué va a pasar? De que yo esos objetivos no los puedo cambiar cuando ya he iniciado el proyecto, cuando yo ya he realizado tomas en campo, ya tengo la metodología, porque los proyectos macro no pueden cambiar los objetivos. Entonces también tienen que tener muy presente eso porque si no los logran cumplir, pues no pueden como tal presentar su proyecto de grado. Relevante. En este punto, pues hace referencia a que tienen que ser muy importante lo que yo me planteé allí que vaya a alcanzar. O sea, tiene que ser un aporte a la investigación, que sea algo intelectual y que sea muy realista a que pueda alcanzarlo y que esté dentro de las posibilidades de si otra persona quiere plantear algo parecido a lo que yo hice, lo puede hacer de una manera muy sencilla y esté allí al alcance de esas posibilidades. Entonces, ¿qué tan importante es lo que yo estoy mencionando? ¿Qué puede aportar eso a la investigación? ¿Qué propiedad intelectual hay ahí interesante de algo que descubrí que nadie más había tratado y que yo lo entendí después de hacer el análisis de mi investigación? Y por último, definirse en el tiempo. Y en este sentido también les digo eso, ¿por qué? Porque en ocasiones plantean objetivos en los cuales ustedes un trabajo de grado tienen que terminarlo en 4 meses. Y resulta que esos objetivos que han planteado no han hecho esta evaluación de el tiempo definido por cada uno de ellos y cuando están haciendo el trabajo se dan cuenta que en un objetivo no se le dan 4 meses de la investigación, sino que se les van 8. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Pues que les toca pedir un semestre más, pedir prórroga y dependiendo de cuánto tiempo más se demoren, pues asimismo o no les toca pagar porque les dan un tiempo, no sé cuántos meses serán allí, les dan cierto tiempo, pero si se pasa de ese tiempo, ¿qué les toca hacer? Pagar otro semestre para poder presentar su trabajo de grado. Por el hecho de que no midieron esos objetivos que estaban planteando en cuánto tiempo los lograban alcanzar. Importante, si yo planeo realizar 3 objetivos, alcanzar esas 3 metas allí, pues ¿qué hago? Indico el objetivo específico, el objetivo específico número 1, me voy a demorar, no sé, un mes tomando los datos y alcanzándolos. Objetivo específico número 2 es algo más corto, en 15 días lo saco. Objetivo específico número 3, requiero de 3 meses para lograrlo. Entonces, asimismo,
Ya sé cuánto tiempo lo voy a lograr cada uno de ellos y a medida de eso voy a ir midiendo. Dije que en un mes alcanzaba el objetivo específico número 1. ¿Qué tanto llevo? ¿Cuánto me falta? ¿Si me dará el tiempo? Ya llevo 20 días y todavía me falta mucho tiempo, entonces lo voy a lograr alcanzar en ese mes que había propuesto. Tendré que ampliarlo una semana más, 15 días más. Entonces también es como estar pendiente de definir ese tiempo para que en los 4 meses, incluso creo que pues les dan como uno de más, 5 meses, puedan lograr alcanzar lo que propusieron en esos objetivos. ¿Listo? Ya ahí pues está como la información del objetivo general, donde me indica pues que es la idea central como tal de la investigación, es a lo que yo voy a llegar, es la meta que voy a alcanzar. ¿Qué información debo incluir allí? Bueno, la información que debo incluir ahí es la más relevante. ¿Cuál es la más relevante? ¿Qué es lo que voy a alcanzar en sí? Si realicé una propuesta de mejora, pues entonces voy a indicar allí qué propuesta de mejora voy a utilizar y cuál es la variable que voy a relacionar con esa propuesta de mejora para poder alcanzar ese objetivo. Lo otro es que tengo que mencionar el lugar donde se está realizando la investigación. Y lo tercero, la población de estudio con la que se está realizando. Entonces son esos 3 datos que debe tener ese objetivo general, que en sí será esa idea central de mi trabajo. ¿Qué es lo que voy a lograr? De una manera muy resumida, que sería como una propuesta de mejora que ustedes plantean allí. ¿A quién va dirigida la investigación y en qué lugar voy a realizar esa investigación? Entonces puedo poner el nombre de la empresa, el área de producción con la que voy a trabajar y lo que pretendo alcanzar. Si voy a comparar algo, entonces pongo allí que voy a relacionar ciertas variables o se va a establecer la relación de estas 2 variables, producción y tiempo, y voy a trabajar en la empresa con el nombre tal y con qué área de producción voy a trabajar o voy a medir ese tiempo que estoy mencionando allí de las variables que voy a relacionar. Y recuerden que de acuerdo a este objetivo general, entonces asimismo esa información va a ser la misma que yo tenga en el título, pero pues obviamente en el título no lo voy a redactar en ese verbo infinitivo, sino que debo pues cambiar como tal, pero la información será esas 3 mismas. Lugar, población de estudio y qué es lo que voy a alcanzar. Aquí hay un ejemplo de un objetivo general en donde me dice que van a diseñar un robot explorador mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces, la misma información que les digo. Primero está el verbo allí en infinitivo, terminado en AR. Segundo, me menciona qué es lo que va a hacer, qué es lo que ellos van a hacer. Entonces, pues está diciendo, vamos a diseñar un robot. ¿Para qué van a diseñar ese robot? Pues hay obviamente una información adicional que me dice como lo que van a aplicar, lo que van a utilizar, pero me dice para qué población, para los estudiantes. ¿Para qué lugar? Para las prácticas que se hacen en el laboratorio. Entonces, miren, las 3 informaciones que les había indicado que deben ir en ese objetivo general. Luego tendremos los objetivos específicos. Y aquí ya lo que voy a hacer es que en cada uno de esos que voy a plantear voy a detallar los procesos que requiero para poder alcanzar ese objetivo general. Y tener muy presente que no son actividades. Yo no voy a poner allí que voy a realizar una encuesta para poder obtener ciertos datos. No, eso que voy a realizar la encuesta es una actividad y yo no voy a poner las actividades. Aquí hay pues ejemplos de acuerdo a ese objetivo general y el ejemplo que estaba ahí, ese robot que van a diseñar, en donde dice investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Miren que aquí me hablan de métodos, pero en ningún momento me están indicando qué actividad está dentro de esos métodos para poder alcanzar este objetivo que ellos me están indicando. Me dicen, vamos a evaluar diferentes métodos de programación. Ni me menciona cuáles son las actividades, ni me dicen allí, no, es que vamos a utilizar ciertos materiales. No, no habla de actividad. Me habla de metodologías, de un tema específico que se requieren para poder construir ese robot o diseñarlo, pero ya hasta ese punto nada más.
La segunda dice analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá pues ese proyecto. Entonces miren allí, también dicen, van a analizar condiciones, pero no me dicen cómo las van a analizar, cuáles son las actividades que ellos proponen para analizar esas condiciones. O sea, no me menciona como tal ninguna actividad. Luego dice diseñar el sistema electrónico, eléctrico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo de aplicación de métodos funcionales y viables. Entonces, en ese sentido, lo mismo. Me dice, vamos a aplicar unos métodos funcionales, pero ni me habla de actividades, ni menciona cuáles son esos métodos, ni qué materiales requieren o insumos para poder aplicar esos métodos. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Entonces, lo mismo, aquí en ningún momento me dice, no, es que yo esas pruebas las voy a realizar en campo, las voy a realizar en la universidad, en donde la evaluación se va a hacer con los estudiantes. En ningún momento me dice, no, o lo voy a hacer por medio de una encuesta. Solamente me dice que va a hacer pruebas de funcionamiento. ¿Para qué? Para minimizar o corregir los errores que puedan surgir de ese robot. Y ya, solamente menciona esa información. Aquí hay una tabla de objetivos pues, que les puede funcionar para guiarse qué tipo de verbos pueden utilizar para plantear los objetivos. Y ya la parte de la bibliografía. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto que se les explicó, si para todos es claro. Porque esto es pues lo que van a realizar para su proyecto de curso. Profe, en el Entonces, sí. tema de la plantilla, los objetivos en general y los específicos van con títulos o al igual estos van sin títulos, o sea, solo el primer No, objetivo. allí van con los títulos. Ya te voy a poner allí la plantilla para que mires que lleva título allí. Incluso, miren, aquí pues hay un título general que dice objetivos. Esta información que está aquí es una información que nos dan para plantearlos de la manera correcta, donde menciona, por ejemplo, lo del título, bueno, lo que yo les dije a ustedes allí. Esto se va a eliminar la información, pero los títulos no se van a eliminar. Incluso aquí donde está esta información, no va absolutamente nada, porque acá abajo miren que ya está objetivo general, que voy a poner allí el objetivo general, y objetivos específicos que los voy a plantear en el título de objetivos específicos. Y miren que está numerado, eso quiere decir que esta información que está numerada va a ir en la tabla de contenido. Entonces, no se eliminan, ahí están los títulos de esa información. Y quiero que tengan algo muy presente y miren que la introducción sí llega hasta el punto que yo les digo porque miren la numeración. La numeración me indica, miren, aquí está. 1 es el planteamiento del problema. Entonces, miren, planteamiento del problema 1.1. Luego de allí, la justificación es el 1.2. ¿Qué quiere decir? Que sigue todavía en esa misma parte de la estructura que está numerada como 1, y esta es la segunda parte, que es la justificación. Y miren la parte de los objetivos, también sigue con esa numeración de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hace parte de la misma sección de la introducción. Entonces, llegará justo hasta este punto de los objetivos específicos. Ya luego de allí, la siguiente sección, que es el marco referencial, ya cambia la numeración porque es información totalmente diferente a la que ya se había mencionado arriba. Entonces, para que lo tengan presente, que miren que hasta aquí en la numeración les indica a ustedes que esa introducción termina en los objetivos específicos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Esta plantilla ya la tienen en los archivos de la unidad 1 ahí en Teams. Está la plantilla y lo de la clase del día de hoy. Ahí están esas dos informaciones. Lo otro, si no hay más preguntas o alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, Profe, creo que no hay. Dime. ¿me podrías enseñar de pronto qué pusiste en introducción, por favor, un momento? En la parte de introducción, pero en la parte del planteamiento del problema, ¿o qué? No, la primera, o sea, donde dice introducción
¿qué dijiste que va, perdón? La breve En esa descripción. parte, una breve Aquí va la descripción. breve descripción, ajá. Entonces allí lo que yo voy a decir es que, por ejemplo, el trabajo de investigación, y voy a incluir allí donde se realizó en la empresa tal, en la empresa, ubicada en el municipio de tal, el área con el que se hizo el trabajo, la población en estudio, fue el área de producción específicamente, la parte de empaques, menciono cuál fue la situación problema. No, la situación problema que se está presentando en esta empresa es el aumento de tiempos de producción. No voy a indicar ni por qué, ni cuáles fueron las causas, sino que hablar de qué es lo que está pasando en la empresa que yo he observado o que de pronto me contaron y ya. Solo esa información. O sea, el párrafo que se redacta ahí es un párrafo muy breve. O sea, no es mucha información, es algo muy breve. ¿Listo? Ok, Igual yo aquí, espérate, igual aquí mira que yo les puse qué es lo que debe de ir aquí en esta nota aquí. Mira. Deben incluir en este título de introducción, pues que es general, la breve descripción del trabajo y el problema identificado de manera general. Entonces aquí ya está la información que deben pues incluir allí en ese punto. ¿Listo? ¿Cuál es la otra pregunta que me vas a realizar? sí, pues como en caso de que la introducción sea corta, igual se coloca el planteamiento del problema en otra hoja, no sé, Sí, no es, tal cual ok, como está aquí. vale, vale. ¿Listo? Entonces, pues allí, la idea es que sean, pues mínimo por ahí unas 5 líneas de este párrafo que se plantea aquí, más o menos unas 5 líneas. Y ya lo otro debe de ir tal cual como está aquí, en la plantilla. ¿Listo? Pues aquí en este sentido, si de pronto plantean un problema mucho más extenso, los demás títulos se van a empezar allí, pues obviamente abajo, pero la idea es que sí quede así como está. Mira que ya luego de aquí sí va todo pegado. Mira que aquí está otra de las secciones que es el marco referencial y no importa que vaya pegado allí después de los objetivos. O sea, lo demás sí no importa que esté pegado, pero aquí en el caso de la introducción, sí debe de ir aquí en este párrafo esa breve descripción solita y ya luego a partir de la siguiente página sí va la numeración desde inicia esta parte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, entonces les voy a mencionar lo siguiente y es la fecha de entrega de ese primer avance, pero ese primer avance todavía le falta la segunda parte, que es la que vamos a ver la siguiente clase dentro de 8 días. Mi recomendación, el proyecto es en los mismos grupos de trabajo, para que tengan allí pues muy presente de que es en los grupos que ya tienen allí conformados, que el tema de la investigación es un tema libre, o sea, ustedes eligen qué tema van a tratar, pero lo que sí les voy a pedir es que hagan un análisis profundo, no solamente vayan a internet a hacer revisión de literatura y ya me copien y me peguen todo lo que encontraron ahí, no. Hagan un análisis profundo de lo que van a investigar y el tema del que van a hablar. Si van a hacer comparaciones de metodologías, pues entonces elijan 2 artículos científicos en donde en uno trabajaron una metodología donde iban a llegar a lo mismo, el fin era lo mismo, mejorar la misma situación, problema identificada, pero entonces ustedes hagan una comparación de esas metodologías por medio de investigaciones, para que al final indiquen en sus resultados, no, es que de acuerdo a la comparación que se realizó, la metodología que establecieron en este artículo científico de estos autores obtuvo mejores resultados por estas y estas razones. Entonces, tienen que ser mucho más profundos porque esa parte de la comparación que van a hacer allí va a ser su propiedad intelectual, en donde ya tengan la capacidad de analizar lo que encontraron en esos 2 artículos, confrontarlos y decir, bueno, en este hicieron una cosa, en el otro no hicieron una cosa, aunque estaban evaluando las mismas variables, modificaron ciertos criterios que tenían allí en la metodología y eso hizo que los resultados no fueran los mejores en comparación a los resultados del otro artículo que utilizó la misma metodología. ¿Listo? Entonces, para que tengan allí presente que el análisis deben hacerlo de esa manera.
Y se los menciono porque yo sé que la mayoría de ustedes, o prácticamente todos, no lo va a hacer en una empresa, porque no están trabajando en una empresa para poder realizar eso. La manera de enfrentarse a tener esa propiedad intelectual es por medio de ese trabajo que se hace en campo. ¿Cómo lo van a hacer en campo? Sino que lo van a hacer de revisión de literatura. La manera de generar propiedad intelectual es yendo más allá y comparando ya documentos que estén publicados. La fecha de entrega de ese primer avance es el 15 de octubre. Ya con esto, pues vamos a terminar la clase. La recomendación que les hago, y es para que aprovechen el tiempo, porque plantear esa introducción, yo creo que es lo más complejo de todo el trabajo. Recomendación, aprovechen el tiempo que les va a quedar ahorita de la clase para elegir por lo menos el tema de investigación. Porque dentro de 8 días, pues no van a tener que presentarme esta introducción, pero no dejen todo para lo último. Porque cuando dejan todo para lo último, en ese primer avance, no les va bien, es una nota que no les queda allí buena porque no hicieron y no lo entregan de manera completa porque no tuvieron tiempo para investigar, para redactar la introducción como se debía y no les va bien. La entrega del primer avance se va a realizar el 15 de octubre, entonces son creo que como 20 días que van a tener para hacer esa entrega y se compone de esta introducción y de lo que veamos la clase dentro de 8 días. Entonces ya en ustedes está, si aquí a 8 días adelantan el tema de la introducción para que luego el siguiente tema que sigue les quede las otras 2 semanas para prepararlo, porque requiere de mucha más investigación. Lo que continuamos, que es el marco referencial. Es pura información consultada de internet y requiere de más tiempo. Entonces, ya ustedes toman la decisión de si empiezan por lo menos ahorita a definir qué situación, problema pues han identificado y cuál es el tema de la investigación. Ahorita en Teams les voy a poner lo que vimos el día de hoy en un anuncio en el canal general hasta donde puedan avanzar en esta semana. Y ya la siguiente semana sí les voy a programar como tal la tarea en donde se indica que deben hacer la introducción y la parte del marco referencial. No que no se los pongo de una vez completo ni les creo la tarea ya, porque luego se confunden y piensan que dentro de 8 días tienen que entregar todo eso cuando ni siquiera se ha visto el marco referencial y no tienen ni idea qué debe de ir en ese marco referencial. Entonces ahora solamente es un anuncio sobre la introducción. Y dentro de 8 días, cuando ya veamos todo lo que lleva ese avance 1, entonces sí les publico la tarea completa. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta?